Claro, pero la sobreprotección es cuando asumimos que no pueden o porque parte de nosotros siente un poco de lástima o queremos ayudar, bueno, de por sí a todo le cuesta, entonces le voy a dar la mano. Y es la facilidad de ciertas cosas. Em, yo también era igual, yo veía a mi hija, realmente yo veía a su diagnóstico antes que a ella. Em, y Qué buena cuando yo la distinción vi esa, a qué buena ella, distinción, claro. Ver el diagnóstico y no la persona, claro. y era así, porque yo al principio decía, ¿cómo la saco? ¿Cómo la ayudo? Pero era mi dolor hablando, porque cuando pasó un día que yo estaba trabajando esto, ya era un momento en el cual o yo empezaba a hablar del tema con alguien o yo me iba a hundir, porque así como me ves apasionada con lo que hago, también mi dolor es igual de apasionado. Y yo dije, yo tengo que empezar a hablar y cuando empecé a desahogarme y decir las palabras más liberantes que he dicho en mi vida y las más dolorosas fueron, yo no quiero que mi hija tenga autismo, Oh, porque qué lo dije en un revelación. grupo, lo dije en un grupo de nueve mujeres, no lo dije, lo grité con lágrimas en los ojos y me recuerdo que la psicóloga me dijo, perfecto, qué bueno, pero lo tiene. Ahora tenemos que aceptar, a raíz de haber dicho en voz alta la palabra, que yo no podía ni decirla, y tenerle el coraje de decir, yo no quiero esto, entonces no sé qué me pasó internamente, pero fue como una separación. Listo, ok, lo aceptaste, aceptaste que lo tiene, por lo menos Claro. aceptaste que lo tiene. Y Digamos que poco a hablando, perdón, parece que te interrumpo, pero hay un poquito de delay, te pido disculpas por eso. poco, No solamente se transformó Raquel, para que Raquel tuviera que caminar ese camino de transformación, primero tuvo que empezar por vos también. Transformó un poco hasta su entorno. Es decir, y te transformó iba a el mundo. decir, ni sin duda alguna, por eso estamos teniendo esta charla en este momento. Esto Sí. es obra de Raquel. Te iba a decir, ¿cuál fue el primer, iba a decir síntoma, pero no es la palabra? ¿Cuál fue la primera señal que dijeron, es por acá, esto está funcionando? ¿Qué fue el primer tip que dijeron, esto está funcionando? Que seguramente fue algo poco ortodoxo, intuyo. Bueno, sucede que, bueno, en el mundo, y estamos en el 2022 y todavía no existe ningún tratamiento FDA aprobado o en el mundo aprobado para autismo, así que todo es experimental. Yo creo que el primer paso, aunque no lo creas, era trabajar en mí antes de trabajar en ella, porque yo estaba como una loca tratando de buscar, llevándola a millones de lugares y yo estaba arrastrando un diagnóstico por todo el mundo. Como te dije, cuando pude aceptar que no era algo que quería, entendí que lo que yo más quería era tenerla a ella. O sea, yo quería a mi hija. Solamente o sea, empezar a aceptar ese diagnóstico fue el primer paso para la recuperación de mi hija, porque ya no era mi hija con autismo, era mi hija Raquel. Y la vi, era una cosa, fue blanco y negro, o sea, salí de la terapia y ella me estaba esperando con sus rulitos chocolates y tenía su loncherita en la mano y la También. vi. O sea, le vi los ojos y de repente no sé, es como de repente ese diagnóstico se fue por un lado y vi a mi hija y me la agaché y la abracé muy duro, que eso para ella era horrible, no le gustaba que la tocara. Y era casi como que su alma supiera que yo necesitaba eso. Y ella me dejó abrazarla y la abracé tan duro que yo sentí como el latidito de su corazón en mi pecho y dije, ok, yo ahora me voy a organizar, yo ahora voy a luchar por ti, no por tu autismo, por ti. Sí, sí. Pero es un Entonces, lugar de sanidad, digamos, ¿no? Un lugar sano. un lugar donde si Dios no me daba más nada que lo que tenía enfrente iba a ser suficiente. Era tan importante porque ya yo no estaba persiguiendo una cura, ya no estaba persiguiendo algo falso. ¿Cómo hago para que esto no sea mi realidad? No, no, no. Esta es tu hija, esta es mi realidad. Ahora, ¿qué hago con esto? Ahora, sí, ¿qué pasa? Hoy por hoy dedico parte de mi vida a ayudar a padres a hacer las cosas en orden, sin tanto improvisar. Nosotros improvisamos, ¿sí o no? Ay, escuché un probiótico que papá le fue bien, pácata, se lo das a tu hijo, pero a tu hijo lo pone hiperactivo. Ok, no. Escuchas de una dieta, escuchas de un tratamiento, escuchas de una cámara hiperbárica, escuchas de... Empiezas a escuchar por otros padres. Somos la fuente más importante de información que hay, pero yo sí creo que hoy te puedo decir que sé por dónde es y el camino a seguir
¿verdad? De una manera, de un orden específico que va a claro, maximizar lo que quieras hacer. claro. En ese entonces no tenía esa respuesta. Yo hice todo desorganizadamente. Por ejemplo, hice células madres antes de una dieta. O sea, es cosas que yo, lo que iba escuchando, yo se lo iba rellenando y en esa desesperación de encontrar ayuda para mi hija, no escuchaba mi intuición. Habían ciertas cosas que mi intuición me decía, esto no le va a funcionar. Y yo decía, bueno, tengo que probar. Pero yo en mi corazón decía, estás botando plata, tiempo y la estás metiendo en una cosa que no debes. Y había otras cosas que mi corazón latía más rápido y decía, esto es, esto es. Qué La primera interesante eso cosa, que decís, porque bueno, es una de las cosas que hoy en día se está estudiando mucho de la interocepción, son los mensajes de la intuición que tenemos los seres humanos que cuando, de hecho se hizo un estudio en la Universidad de Columbia, creo que fue que se hizo, sobre los mensajes del cuerpo, que la gente que ujú, escuchaba eso tenía tendencia a tomar resoluciones mucho más efectivas para lo que querían. así Entonces, es. suena muy metafísico, digamos, pero es como, qué lindo que lo puedas decir porque creo que todos los padres pasamos por eso, de esa Yo, desorganización, de ese caos que después decía era más simple, era escuchar un poco la intuición. la intuición buscar a personas que capaz ya han pasado por lo mismo y igualmente usar tu intuición. Porque puedes tener lo mejor enfrente para una persona, pero capaz no será lo mejor para ti. Entonces, creo que hay que estudiar. Hoy por hoy he encontrado muchos diferentes tipos de padres. Tengo la mamá que es muy guerrera, recontra guerrera, ¿verdad? Que a veces es contraproducente, no se deja mucho ayudar. Esta es la mamá que va porque va y yo fui mucho de esa manera. Yo, porque yo lo voy a hacer, porque yo lo logro, no escuchaba mucha razón, no involucraba a mi pareja, era yo voy porque voy y a veces hasta ni siquiera escuchaba a mi propia hija que ya no quería. Claro. Este, y también está la mamá que es muy poca guerrera. Ay, eso es muy caro, ay, esa dieta es muy difícil, ay, mi neurólogo me dijo que eso no está comprobado, entonces ni busca. Sí, claro. Y a mí me gusta mucho el arquetipo de lo que es la guerrera en oro, ¿verdad? Es el medio, es poder ser, es poder saber hacia dónde vas y reclutar un ejército para llevarte, ¿verdad? Claro. Es difícil porque hay veces que, ojo, todos tenemos los tres guerreros dentro. Hay días que yo quiero comerme el mundo, hay días que me quiero echar a morir y hay días en el cual tengo ese perfecto balance. Y cuando veo estas mamás que están o muy por debajo de la guerra o muy por arriba, yo me trato de centrar y decir, ok, ¿qué consejo? ¿Cómo yo puedo ¿Cómo equilibrar esta mamá? balanceamos? Claro. Llevarla nuevamente en el centro. Y ahora que traes este Es, punto, que está muy bueno este momento de balancear, ¿cuál fue el momento en donde hubo que poner a prueba ese balance? ¿Cuál fue el momento más difícil de Raquel o de la familia de Raquel? ¿No? O sea, ¿cuál fue el momento en que ustedes dijeron no salimos de esta? Que todos para tenemos un mí, momento así. ok, para mí, Raquel, como te dije, fui a todas partes del mundo, hice cosas, yo te puedo dar la lista de todo lo que yo hice. O sea, yo desde la dieta, eliminación de patógenos, trasplantes fecales, células madres, cámaras hiperbáricas, intravenosas de hemoglobina humano, GCMAF, terapias, o sea, lo que existía yo lo hice. Y había una terapia que se llama la terapia MERT, que nos cambió la vida para siempre. Y en un ratico te puedo conversar de qué pasó con esa terapia. Fue, fue como el milagro que buscaba, siento que la herramienta que Dios usó para regresarme a mi hija. Sin embargo, o sea, me preguntaste sobre el momento más duro. Sí, duro, Y el duro. momento más duro llegó después de esa terapia. Con esa terapia Raquel empezó a hablar después de 2 días. Raquel empezó a seguir instrucciones. Raquel empezó a entender que yo era su mamá. O ¿Qué sea, edad mi tiene Raquel Ari? testimonio, Raquel tenía 5 años. Fue la terapia que nos cambió. Y, y esta es la parte importante. ¿Por qué mi momento más duro vino después? Porque un año después, Raquel, como todos deberíamos de saber, nuestros hijos tienen el intestino comprometido. ¿Verdad? Tiene una disbiosis intestinal, tiene una inflamación intestinal y esto significa que muchas bacterias, parásitos, hongos y virus se le van pegando a esos niños. Y hay ciertos parásitos, no parásitos, perdón, hay ciertas bacterias que causan regresión. Ya están estudiadas como lo que es el estreptococo. Sí. Y Raquel le dio una de estas bacterias y empezó a verse un poco rara.
Y llamé a su doctor, le hicieron el estudio, le encontraron la bacteria y le recetaron antibióticos. Pero Raquel no estaba preparada para tomar antibióticos. Ujú. Y Raquel me hizo la regresión del siglo. Entonces, si más bien yo tenía mucho dolor por que nunca veí mejoría en ella en 5 años, mucha alegría cuando Dios me dio la solución en mi cabeza, me la volvió a quitar. Ah, qué duro. Pero qué bien. ¿Por qué? Te voy a explicar. Yo cuando Raquel cambió de esta gran manera, yo empecé a, bueno, molestar, o sea, a la compañía de Estados Unidos, por favor, yo necesito traer esta terapia a Panamá, yo necesito traer esto a Panamá. Se trata de la terapia MERT, que es un electroencefalograma cuantitativo, es el que te muestra cómo está funcionando el cerebro. O sea, imagínate que el cerebro de Claro, Raquel es como una orquesta que tiene todos los instrumentos, pero le falta el conductor confiable. Y claro. este estudio mide cómo está su orquesta, cómo está conectada o desconectada, cómo está procesando, ¿verdad? Wow, qué Y bueno. No luego sabía eso. sí, es espectacular. Y luego, con la terapia de estimulación magnética transcranial, que es una manera no invasiva de neuromodular estas ondas cerebrales, ya ellos saben exactamente en qué parte del cerebro, qué intensidad y qué frecuencia tienen que ellos ponerle un conductor confiable a Raquel. Y esto era una terapia, y es una terapia no invasiva. Y con eso Raquel empezó, Es mucha información. O sea, vos yo me sé, a ver, lo pasamos en limpio, a ver. Porque creo que te voy siguiendo. Digamos que existe un método para medir ujú, la actividad del cerebro sí, y ellos pueden ver exactamente dónde está ese músico desafinado de la orquesta para ujú, decirle, entras acá, vas acá, y encima que tal es no cual, invasivo. tal cual. Entonces, Es un cuando el montón. doctor cuando hacen el electro y a mí me dicen, ¿por qué mi hija no habla? O sea, ¿por qué mi hija tiene tanta ansiedad? Los gritos, los llantos, ¿por qué? Y sucede que la parte de atrás del cerebro está diseñada para captar todo lo sensorial del ambiente, lo que veo, lo Ujú. que escucho, lo que toco, lo que pruebo. Y la parte de adelante está diseñada para el lenguaje, pero también para poder procesar, analizar y entender la información de la parte de atrás. Y lo que pasa con niños con autismo es que tienen como un cortocircuito en la mitad. Exacto. No siempre esa información que tienen va hacia adelante y hacia atrás de una manera coherente. Entonces Raquel tenía eso tan desconectado que ni siquiera la información que le estaba entrando le entraba de una manera adecuada o Claro. organizada. Ya Y entraba distorsionado el encima, estímulo. claro, y encima no tenía acceso a la parte frontal del cerebro para descifrar, analizar y entender la información, mucho Claro. menos usar el habla, o formar ningún tipo de conexión. Eso estaba desconectado y por supuesto, en el momento que lo identificaron y empezaron a estimularla con este equipo, ella empezó a responder de una manera, yo diría milagrosa. No es o sea, es milagrosa porque yo soy una mujer de fe, pero es muy importante la parte que hablamos de la parte donde perdió todo, porque mi misión no es hacer podcast sobre MERT, porque Claro. hay cosas, hay niños que es como que les hace el milagrito, que hay niños que no mejoran en nada. Y Claro. yo traje esta tecnología a Argentina, la traje a Panamá, la traje a Miami, porque para mí fue un cambio de vida muy grande. Pero Ujú. cuando empecé a trabajar, cuando mi propia hija perdió lo ganado, dije, ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿por qué Dios me lo quita? ¿Por qué me lo da y por qué me lo quita? Y empecé a estudiar y empecé a rodearme de los mejores médicos y me di cuenta, y ojo, que hoy por hoy uno dirá, pero claro, por supuesto, pero hace tantos años atrás no estaba comprobado como lo No era está tan hoy. obvio, claro. El cerebro y el intestino están conectados. Incluso hay muchos estudios que demuestran que el 95% de niños con autismo tienen el intestino inflamado. Y eso pasa por tres etapas. La inflamación intestinal, que luego se convierte en una disbiosis intestinal porque el sistema inmune está en el intestino 70%, Sí, y sí. los bichitos negativos, los malos, ya el sistema no los mata, y luego va con esa disbiosis, que hay más bichos malos que buenos, vamos a Claro. la tercera etapa, que es el intestino permeable, cuando ya esas paredes del intestino empiezan como a abrirse y muchos alimentos como el gluten, la caseína, el azúcar empiezan a filtrarse, van a la sangre y ¿qué pasa? Suben al cerebro, inflaman al cerebro, hace que el niño cree esta desconexión cerebral y también hay muchos niños que Raquel, por ejemplo, se reía sola. Y Sí. yo decía, ¿por qué se ría sola? Pero el doctor me explica, mira, está dopada porque al tener el intestino permeable y comer estos alimentos que suben al cerebro,
sacan opioides, o sea, literalmente la dopan. Claro, está Entonces, drogada, básicamente, sí. completamente drogada. Entonces, yo no entendía la importancia entre uno y el otro y cómo uno podía afectar el otro. Y cuando eso me pasó, que Raquel tuvo esa gran regresión, fui a una gran doctora y ella me dijo, yo te la voy a recuperar porque el cerebro no está mal. Su cerebro, ella no perdió lo ganado ahí. Es el Claro. intestino. Estaba intervenido, digamos, el cerebro en ese momento por este desbalance del intestino. Bueno, lo que me dijo la doctora que tenía mucho sentido era Miriam. El cerebro es eficiente. Esa conexión intestino-cerebro, cuando ya empezó a ver que aquí había problemas, desconectó nuevamente. ¿Qué Claro. hizo? Ok, tu hija me respondió muy mal a este antibiótico, vamos a hacer otra cosa y empezó a sanar su inflamación, apretamos más la dieta, muchos probióticos, carbón activado para quitar, para sacar todos esos bichos muertos. Y de repente Raquel, el habla le regresó y todo lo que había ganado con la terapia MERT regresó. A raíz de eso, hay muchos centros en el mundo con esta terapia, pero mis centros en particular son centros que no hay papá que pase por mi filtro, o sea, que no pase por mi filtro. Es decir, Sí. antes de que vengan, ya yo les estoy hablando de dieta, estoy hablando de probióticos, estoy hablando de especialistas, estoy recomendando a especialistas, porque al final del día todo inició en ese intestino. Claro. Y hoy por hoy, más del 70% de los casos son ambientales, son de lo que comemos, de lo que respiramos, o sea, el producto que estamos dando a luz hoy, porque si fuéramos productos, nuestros abuelos fueran mejor producto o sea, que nuestros padres mejor producto que nosotros y nosotros mejor producto que nuestros hijos, porque hemos perdido calidad. Y es así. Bueno, Entonces, una de las discusiones de hoy en día es la calidad de vida. Ya tenemos expectativa de vida, el tema es la calidad de vida, justamente, y eso sí tiene que ver con lo ambiental. lo que comes, lo que respiras, lo que tocas. Los quirófanos, o sea, no dar a luz de una manera natural, darle a un quirófano, no dar pecho, hoy por hoy no significa lo mismo que significaba hace 20 años atrás. Claro. Hoy por hoy ya hay uno en cada 30 niños tienen autismo y esos son los que están documentados, porque yo nunca he hecho un censo donde yo digo que mi hija es autista. Sí. Entonces, ¿qué O sea, la sucede? Esta estadística de terapia, hoy es uno en 30. uno en 30. Me quedé Y en uno eso en es que 60. no, estamos en uno en 30. Oh, Y Dios. es casi una epidemia. Entonces yo digo, mi trabajo, porque de repente me pregunté por qué Raquel mejoró tanto con esa terapia. O sea, Raquel, ¿qué te digo? ¿Sabes lo que es que un día venga donde mí y me diga upa y yo la cargo y me apartó de los hombros y me hace ¡ah! Y me abraza y me aparta de los hombros y me hace ¡ah! Y me besa. Y nunca olvido que mi tía me dice, Miriam, te está conociendo por la primera vez. Le dije, me está conociendo por la primera vez. Y la Está miré en mis reconocido. memorias, yo soy tu mamá, yo soy tu mamá. Y te digo que mi esposo me decía, Miriam, yo no creo nada de eso, ya yo no creo en nada, porque cuando yo le ya comenté de esto, me dice, Miriam, hemos hecho todo, hemos gastado lo que no tenemos, estamos bastante endeudados. Y le digo, bueno, ¿sabes qué? Me voy sola, pues la guerrera, super guerrera salió, y me bueno, yo voy, pero lo lindo es que te dejaban probar un par de semanas, te dejaban probar para ver si en verdad funcionaba. Y el segundo día estábamos en la cocina y Raquel entra con un vaso y me dice, dame más jugo. No, es muy Y fuerte. fueron las primeras palabras de su boca. Y yo le dije a mi esposo, funcionó. Y, y bueno, mi testimonio es de literalmente 28 minutos y lo sé porque he hecho más de 100 entrevistas. No voy a indagar más ahí porque todo el mundo lo puede ver en YouTube, en Facebook, está Sí, por todas partes. Eh, eh, mi, mi- Te diría que mi mensaje es, yo me pregunté a mí misma por qué Dios, porque soy una persona de mucha fe, no soy religiosa, pero tengo mucha fe, sí, le dio a Raquel mejoría con esto. Con más nada sentía yo, que nada le funcionaba. Otros claro, niños le hacían la dieta, hacían cosas nuevas. Iba a terapias, hacían cosas nuevas. Le hacían trasplantes, hacían cosas nuevas. Hacían células madres, hacían... Pero Raquel no. claro. Esto fue lo que Raquel. Entonces yo pensé, bueno, debe ser que Dios quiere que yo traiga esto a mi país, debe ser que Dios quiere que esta sea mi misión. Y con el tiempo me di cuenta, no, esto es una parte de tu misión. Porque hay personas que nunca van a poder acceder. Simplemente no lo van a poder pagar, no van a poder viajar o no les va a funcionar. Entonces yo dije, ok, ¿cómo yo me lleno el alma? ¿Cómo yo ayudo aún más? ¿Verdad? Y fue dando información, haciendo lives, poniéndome en social media, haciendo muchas entrevistas con un montón de diferentes doctores, psicólogos, Ujú. coaches, terapeutas, para regalar información, para que las personas pudieran usar su intuición y esa información para tomar decisiones.
Y tú me preguntaste algo al principio de esto y era el orden, ¿verdad? ¿Cuál fue el momento donde dijiste, ajá, esto está Claro, funcionando? exactamente. ¿Dónde empezó a aparecer como decimos acá en Argentina, Claro, la punta del ovillo? claro, pero si yo te diría que fue por la terapia MERT, la mejoría de mi hija empezó con la terapia MERT, ¿falso o verdadero? Hoy por hoy te diría que es falso. ¿Por qué? Porque yo después de ya estar en una década trabajando con esta terapia y trabajando con más de 5.000 familias, me di cuenta que la mejoría de mi hija empezó el momento que decidí sanarle el intestino. Raquel, si más bien todavía no me había demostrado cambio clínico en su conducta, sé que la terapia MERT de BTC nos cambió la vida porque ella ya tenía el terreno ganado. Yo hubiese traído a Raquel a una terapia como esa, con el intestino inflamado, y yo dudo mucho que me hubiese salido el resultado que tuve. Y lo sé porque he visto tantos casos similares. Niños, o sea, cuyos padres escuchan, buscan ese especialista que entiende de la alimentación, que entiende de la eliminación de patógenos, que entiende que los niños con autismo sufren de gastritis, de acidez, no todos, pero que hay un montón de diferentes problemas médicos concomitantes que pueden estar pasando a la vez y que si uno va sanando uno por uno, cada vez que sanas uno, un síntoma del autismo baja. Por ejemplo, Raquel toda la vida comía 3 alimentos. Eso es lo que ella comía. Hasta que un doctor me dijo, ¿no será acidez? Digo, ¿qué tiene que ver? ¿Es autismo? Me dice, no. El mejor consejo que me pudieron dar en la vida era este. Mira, olvídate del autismo de tu hija, ponlo a un lado y mira el cuerpo. Porque si tú fueras a traer a tu otra hija a cualquier doctor y dices, mi hija quiere comer 3 cosas, yo pensaría en algo sencillo. ¿Será que algo le duele? Claro. Entonces, le hizo Obvio. lo de... Es obvio, pero para niños con autismo, lastimosamente, Está el ese autismo primero. diagnóstico nubla al profesional y no lo deja ver las cosas de primera instancia. Fue tan sencillo como sanarle la gastritis a mi hija que empezó a comer más de 50 alimentos. Entonces, claro, ser selectivo en el alimento es un síntoma de autismo, que cuando le sané la gastritis dejó de serlo. El no hablar es un síntoma de autismo, que cuando sanamos las ondas cerebrales empezó a hablar. Entonces, si es verdad que Raquel habla un poco extraño, un poco mecánico, poco fluido, que le cuesta, que Pero sigue se siendo su falta comunica. floja. Claro. Entonces, para mí, yo lo que quiero que las personas sepan es que el diagnóstico no es un pronóstico, que hay tantas cosas que podemos descubrir, investigar y sanar para evitar que simplemente nos mediquen a nuestros hijos, porque esa es la primera instancia hoy por hoy. Vaya a terapia y coge risperidona, y eso no debe ser así. Entonces mi misión empezó a crecer. Y cuando de repente puse a Raquel en TikTok, porque ella quería hacer un video con mamá, y no, más que nada, perdón, te estoy mintiendo, no, eso fue en Instagram. El primer video que posteé de Raquel en TikTok fue un video donde yo le ponía una hormona de crecimiento a Raquel. Y la razón por la cual lo puse, ¿verdad? Y lo filmé y lo puse, fue porque cuando yo necesitaba ayuda, ahora, cuando me di cuenta que Raquel se estaba quedando súper bajita, la llevé a 3 endocrinos. Ujú. Nadie se atrevía a trabajar con Raquel, ¿verdad? Porque no sabían cómo la hormona de crecimiento iba a afectarla, nadie sabía cómo trabajarla. Y te digo, cuando fue a buscar información en internet, los mismos doctores no sabían, busqué hashtags, hormona de crecimiento y Claro. autismo, busqué información y no encontré una sola pieza de información o estudio hecho de hormona de crecimiento y el autismo, ni una. Entonces, cuando di con la doctora, que es endocrino, que tiene un hijo con autismo, que ella sí se atrevió porque ya entendía el cuerpo Claro. autista y fue muy interesante porque ella empezó con microdosis, con una dosis normal, puede ser de 1,4, ella empezó con 0,2, que el Claro. endocrino de mi país me dijo, miren, pero eso no va a hacer nada. Y el endocrino me dice, el cuerpo autista es diferente, es mucho más sensible. Y, y dije, ok, yo voy a documentar esto en un video porque por lo menos va a existir en el mundo un hashtag Claro. autismo y hormona de crecimiento, por lo menos que sea el de Raquel. Y ese video, yo creo que la cuenta en ese momento tenía como 2.500 seguidores, Ujú. porque yo en TikTok no era muy fuerte, mi fuerte más que nada Instagram, era Instagram. Y ese video lo vieron más de 30 millones de personas. Uf. Eh, y esa cuenta empieza a subir. Y yo digo, bueno, voy a empezar a educar.
Y para mi sorpresa, las personas estaban muy interesadas en el autismo. ¿De qué Sí. se trata? Miriam, o sea, eso es de por vida, va a poder casarse, va a tener novio, y son cosas que preguntan que capaz un padre también se hace, pero me pareció genial que la inocencia de Raquel, el carisma de Raquel, el aura de Raquel, que yo siento que comparte con todos los niños igual que ella, porque como tú misma dices, hey, que se parece mucho a mi hija, ¿verdad? Hay Sí, otras sí. personas que dicen, ¿sabes cuántas personas me han mandado fotos de sus hijos que me han dicho, Miriam, mi hija idéntica a tu hija? Y hay personas que me dicen, hablan igual, se ven igual, se mueven igual. Entonces, para mí, yo siempre quise que esto fuera tan aceptado como lo que es hoy por hoy el síndrome de Down. Claro. Que síndrome de Down lo has visto en pasarelas, lo has visto en revistas, lo has visto tanto, que si vas a un lugar y ves un niño con síndrome de Down, no lo vas a voltear a mirar. No. Simplemente es parte de este mundo, como tú eres mujer, tú eres hombre, y esta persona tiene síndrome de Down, esta persona está en silla de rueda. Y yo digo, el autismo, como es algo que no necesariamente se ve, ¿verdad? Solamente, o sea, se puede escuchar en conductas o en movimientos extraños, pero su cara, ¿verdad? Siempre me dice, pero no parece autista. ¿Qué No es tan significa? evidente. Claro, claro. Sí, Claro. exacto. Entonces era un poco más difícil para mí cómo hago que algo que cada niño es tan diferente, pues se convierta en algo tan aceptado, tan universal. Y me di cuenta que, primero todo, la voz de Raquel, la manera que Raquel habla, la inocencia, eh, la pureza, era el alma. Lo que comparten todos es el alma sin malicia. Porque no Exacto. es que un niño con autismo no sepa mentir. Raquel echa mentira cada 2 minutos. Es el alma sin malicia, ¿verdad? Y eso es lo que tienen en común. Y las personas me decían, no sé por qué, pero estoy enamorada de esta nena. No entiendo por qué, pero me tengo que dormir viendo videos de Raquel. Raquel me da paz, Raquel me transmite paz. Si el mundo fuera llena de Raquel, no hubiera problema. Entonces, ¿qué pasa? Raquel es esa esperanza, esa lo que esta sociedad necesita como para purificarse nuevamente. Y justamente en las redes que son cero puras, que está lleno Sí, de porquería, de justamente. vidas inalcanzables, de cosas inalcanzables, de puras mentiras, Raquel es solamente verdad. Y siento que al atrevernos a hacer esto, y el mundo la aceptó de una manera que ahora tiene más de 1 millón de personas que la siguen, es porque las personas necesitan un poco de pureza, un poco de autenticidad. O sea, en un mundo poco auténtico, nuestros hijos no saben ser menos que eso. Y siento que las personas han sido tan buenas con ella, tan buenas escribiéndome preguntas tan sinceras y yo contestándolas muy sinceras. Y yo creo que es el etiqueta, es decir, saquemos qué somos nosotros, mamá e hija. Eso es todo. O sea, uno Ni quita más el ni ego menos. uno quita el ego del por medio y se da cuenta que uno puede servir como un puente a otros padres que están justamente a esa edad del año diciendo algo pasa y de repente ven un video mío y dicen, espérate un segundo, yo puedo todavía hacer algo. Y van, en vez de quedarse 2 años en esa negación, van corriendo al especialista, al que es. Y se dan Claro. cuenta cuando van al que no es, porque escuchan mi historia y después escuchan la historia de un montón de otras mamás y creamos una comunidad. Y el tema es cómo levantarnos unos a los otros. Pero el problema más grande es que para levantarnos unos a los otros necesitamos de los demás. No solamente de la comunidad que tenemos niños con autismo, porque somos la minoría. Hay que hablar del autismo. Hay personas que tienen niños autistas que todavía se ofenden cuando la palabra mi hija autista. No se dice así, se dice con autismo. ¿Por qué? Porque autista define, ¿quién dijo? Es el dolor, ¿verdad? ¿Qué Es el habla? dolor. Y lo entiendo. Si a mí me tomó 3 años decir mi hija tiene autismo, mi hija es autista. Sí. Entonces, yo sé que cualquier padre que tiene que pasar por algún diagnóstico inesperado va a sufrir un poco, va a pasar un proceso de duelo, es Es normal, normal. sí, sí. Mi esperanza es poder acortarles un poco el tiempo. O acompañar en ese mismo dolor, en ese proceso Alguien Sí, dice que, leí por ahí, que el dolor es ese espacio en que te caes y te volvés a levantar. Ese momento de tensión física y psíquica en donde uno empieza como a acomodarse. Y está bueno tener gente y casos como el de Raquel como para decir, bueno, no estamos solos en este mundo porque uno siente que le pasa a uno, que es con uno y es, ¿no? y no. Esa voz que Y habla ahí, ¿no? una de las necesidades humanas, según la pirámide de Maslow,
que está aceptada por todos los psicólogos, es Ujú. la necesidad de pertenecer. Eso es Mm. algo que todo ser humano necesita pertenecer. Y el miedo de cualquier padre es que su hijo no pertenezca o que uno no pertenezca, porque vamos a estar claros, no es solamente mi hija no va a pertenecer, ahora quién soy yo. Ahora me van a mirar a mí raro, van a señalarme a mí. Claro, totalmente. Cosas que pocos padres quieren admitir. La vergüenza de ahora yo tampoco pertenezco. Em, y lo que me di cuenta con esta cuenta, con la aceptación que Raquel ha tenido, es que no, espérate un segundo. Todo el mundo tiene el mismo miedo y todo el mundo puede señalarse diferentes cosas de uno mismo por las cuales yo no pertenecería. Si nosotros mismos nos metemos para pertenecer, si yo a mi hija la muestro con todo el orgullo del mundo y acepto las preguntas y no me enojo, incluso cuando las personas piensan que me están preguntando algo imprudente, yo siempre voy a asumir que la pregunta o el comentario viene de un lugar de curiosidad o miedo. Y cuando Claro. yo cambio mi perspectiva, puedo educar, puedo ayudar. Pero siempre que tengamos esa perspectiva de que nos están señalando, que nos están mirando, que no pertenecemos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a construir barreras, no vamos a poder ser vulnerables frente al mundo. Si no somos vulnerables, no existe, no vamos a poder ayudar a nuestros hijos como merecen. Me quedo con algo que dijiste, que es un diagnóstico que no es un pronóstico. El ¿Ves? pronóstico está por verse. El pronóstico depende de cada uno y me quedo también con eso dijiste de buscar intuitivamente el camino, ¿no? Eso como para redondear un poco todo esto tan rico que has dicho y tan interesante, ¿qué es un diagnóstico? Sí, define o no define, es igual, y no es un pronóstico. Yo creo que lo que asusta más es el pronóstico, esa incertidumbre de Claro. a dónde vamos. ¿Y Y qué después esto significa? ¿qué significa exacto? Y esto de integralmente brindar la mejor calidad de vida para la persona que tiene esta condición. Que todos tenemos un mapa, ¿verdad? Todos sabemos hacia dónde vamos hasta que alguien nos rompe. Y cuando te lo rompen, dices, ¿y ahora dónde voy? ¿Y a dónde voy? Y lo que yo quiero es que Raquel sea refugio y mi familia también, porque no solamente Raquel, es toda nuestra familia que apoya esto. Queremos ser un refugio para dónde ir. También vi Reina, videos de Marcela, que es interesantísimo lo que dice ella como... No sabía que eran gemelas, eso no lo sabía. sí, son mellizas. Se ven que se llevan un poquito de edad, pero no se llevan nada. Y cómo No. con qué madurez también lo enfrenta ella. Sí, yo pienso que es una edad difícil, 14 años, Sí, también es sin justamente la duda. edad en la cual nadie pertenece. Justamente fue un comentario que alguien le hizo en una escuela. Porque si tú ves mi cuenta, Marcela casi nunca aparece. Sí, Las personas me dicen, tú quieres más a Raquel. Yo no, es que Marcela no quiere aparecer. Y yo le tengo que respetar. O sea, yo no puedo hacer que mis hijas hagan un video cuando no quieren o si no quieren. No voy a hacer, porque como dije, el ego no está metido aquí. ¿De qué me sirve un video de una persona que no lo quiere hacer? No, mi amor, es no te preocupes. contraproducente, claro, sí. Y en la escuela, una amiguita, una gran amiguita, me hizo un gran favor diciéndole a Marcela, ay, no te preocupes, igual tú no tienes que aparecer en esa cuenta, con tal tu hermana es la estrella y a ti, tú no tienes mucho que decir que ayuda a nadie de todas maneras. Wow. Y mi hija la puso a pensar y vino y me dijo, mami, yo no sé si ella tiene razón, porque yo sí tengo cosas que decir. Y le dije, mi reina, sin duda, no hay refugio para esos hermanos, incluso para esos padres que quieren saber cómo sus otros hijos se sienten. Mami, voy a hacer un video preguntándole a las personas si en verdad necesitan de mí. Y ella hizo un video diciendo una cosa que nunca me voy a olvidar. Dijo, cuando un diagnóstico llega a casa, los hermanitos tenemos otra historia. Siempre hay dos lados de esa historia. Y yo estoy dispuesta a contar la mía. Si ustedes tienen preguntas, estoy dispuesta. Y de repente no me han pasado ni 2 horas y tenían como 365 preguntas. Sí, Y sí. decía, mami, esa niña no tenía razón. Todas estas personas necesitan de mí. Y cuando ella vio que podía hacer una diferencia y que la gente lo apreciaba, ella sola me pidió ayudar. Y te digo algo importante también que quiero decirle a los papás que nos están escuchando. El tema de que un diagnóstico no sea un pronóstico es importante, alivia mucha angustia, pero hay un paso más que tenemos que entender para terminar de verdad de vivir felices. Y eso es saber la diferencia entre lo que se puede controlar y lo que no. Porque tú Gran mismo dijiste, desafío. un pronóstico se verá.
se verá. pero él se verá. A veces hay personas que no pueden esperar para verlo. Y tenemos que saber que lo único que podemos enfrentar o afrontar es el hoy, es el ahora, es este mismo minuto. Yo ni siquiera puedo planear algo para mañana porque yo no sé si tengo mañana. Yo no sé si mañana el mundo se acabó. Yo no sé qué va a pasar en 10 años y mucho menos lo voy a poder afrontar. Entonces, ese asunto es de Dios. Para mí, mortificarse con el futuro, con lo que va a pasar, se casará, será independiente, qué va a pasar cuando yo no esté, nos hace olvidarnos de que sí, que estamos ahora y Claro. perdemos mucha confianza en nuestra fe. Y es importante decidir que cuando esos pensamientos nos atacan, porque es normal, le van a pasar a cualquier persona, Sí. tomarlo por lo que son, pensamientos, no verdad. Entonces, ok, ¿qué puedo hacer hoy? Hacia la independencia de mi hija y dejar el resto a Dios. Ese pronóstico, nosotros tenemos un porcentaje que podemos influir, dar todo lo nuestro y un porcentaje aún más grande hay que liberarlo. Al Sí, ¿no? universo, a Pero esto Dios, a lo que tú quieras. ya excede el autismo, o sea, es para, Todo. para todo el mundo, o sea, ese mensaje me encanta esto de, me gustó eso de qué puedo hacer hoy por mi hija, por mi proyecto, por mi familia, por mí, y dejar el resto a Dios me encanta. Y a mí el concepto de Dios que me gusta, yo también soy un tipo de fe, no soy religioso tampoco, pero para mí Dios es la mano que lo escribió todo, ¿no? Hay una mano que lo escribió todo, ¿no? Entonces Que aquellos si que no hay sepan, alguien, si no hay algo más grande que nosotros, ¿cuál es el punto? Siempre hay claro, que saber que hay algo más grande, incluso una persona. Siempre, o sea, en este mundo del autismo el ego tiene que venir de último. La vulnerabilidad de uno es clave para la inclusión de nuestros hijos. Pero yo siento que todo lo que he dicho en esta entrevista aplica para todo. todo, sin duda alguna. Pon la palabra depresión, pon la palabra obesidad, pon la palabra cáncer en vez de autismo. Incluso los tratamientos que hemos hablado, de la parte intestinal, de la parte cerebral, todo. Y eso es lo hermoso del autismo, lo que lo hace complejo, que es que no hay dos iguales y que todo el mundo tiene algo diferente, es lo que lo hace hermoso, porque las personas que lo tratan, sea de manera física o terapéutica o emocional, tienen que ser personas que acaparan todo, cada Claro. cosita. Y es así, o sea, que puedes ayudar a todo el mundo, a la humanidad. Y ¿quién no quiere pertenecer? Yo, cuando me vaya, yo quiero dejar un mundo más inclusivo para mi hija, un mundo que la proteja, un mundo que la entienda, un mundo que la acepte, un mundo que la cuide. Y siento que entre más nos enconchamos, más sentimos que estamos solos cuando realmente no hay una persona que no esté en nuestros zapatos. Porque aunque hay personas que no tienen autismo, todo el mundo quiere pertenecer, todo el mundo tiene el mismo miedo al rechazo. Pero sin duda Eh, alguna, sí. entonces, hey, ven acá, vamos a celebrar estas diferencias, vamos a celebrarlas, vamos a honrarlas, considerando que no hay dos personas iguales, ¿verdad? Vamos a romper el mapa ese de la vida perfecta que no existe, que nadie tiene. Vamos a vivir un día a la vez, pasito de tortuga. Yo siento que está bien tener una visión de águila. Está el águila acá arriba que está viendo sus metas, ¿verdad? Pero esa águila no puede llevarte más lejos de lo que puedes caminar, pero sí puede decirle al, digamos que al ratoncito o a la tortuguita de acá abajo, a la izquierda, para la derecha, Claro. y uno va poquito a poquito en este camino de la vida. Y hay mucha gente que me dice, Miriam, siempre habrá luz al final del túnel. Y yo digo, qué porquería. Yo no me quiero morir para llegar a ver la luz, yo quiero verla en el camino. Claro, yo quiero Entonces, vivir hoy. yo quiero verla ya. Y está Claro. en nuestra perspectiva si va a ser de esa manera, si vamos a poder vivir esa luz hoy. ¿Y cómo se hace? Simplemente estando presente, afrontando si hay algo que está pasando hoy ya, que es negativo, un terremoto, vamos a salir corriendo. Pero la mayoría de las cosas, creo que vi un porcentaje, el 91.4% de los pensamientos negativos que nos suceden en la cabeza nunca se llegan a materializar, Sí. pero te hacen vivirlos, te hacen, te dan ansiedad, te dan pavor, te dan angustia, te dan tristeza, Ah, mira, hace poco, terror. es súper interesante lo que decís, porque hace poco justamente vi eso que decían, que decías esto, que los miedos se manifiestan como reales y uno lo vive como real, aunque no sea real, y eso trae un montón de desajustes a nivel corporal.
100%. Es Ya, más, eso es ciencia, está en la amígdala, la parte del cerebro que está diseñada para el fight or flight, o sea, el modo supervivencia. claro, Lastimosamente el cerebro no sabe la diferencia entre que viene un comerme, que literalmente viene un león a comerme, o que yo estoy pensando que mi hija quedó sola y huérfana. El cerebro no exacto, entiende la diferencia. Entonces, ¿qué va a hacer? Activa esa parte de supervivencia, atacas, te congelas o sales corriendo, ¿verdad? exactamente. Y, y, y realmente no pasó nada. Tu hija lo más probable es que esté ahí jugando con un juguete y está todo bien. Entonces, ¿qué estamos haciendo en esta vida? Todo el mundo viene con algo. Mira, hoy en Vivamos, día acá, sobre todo, vos sos de Panamá, ¿no? Para la gente que no conoce, sí. nosotros somos argentinos, los argentinos estamos como diplomados en crisis, ¿no? O sea, siempre estamos o entrando en una crisis, en medio de una crisis o saliendo de una crisis, pero siempre son crisis como de distintos colores. Y a veces hablando del pesimismo, el optimismo, el positivismo, el negativismo, un día charlando con alguien me decía, bueno, pero al final, ¿cuál es la verdad? Porque yo le decía, el cerebro no sabe distinguir qué es verdad, qué es mentira. Y a lo que llegamos de la verdad es lo que vos creas que es verdad. Y si Raquel hoy tiene la calidad de vida que tiene, fue porque para vos fue real antes de que fuera real. Yo O sea, siento que y eso lo hicimos de activó a poco. tu... Tú sabes, para mí una de las mejores maneras de saber si algo es real o no es cómo me hace sentir. Vamos de vuelta al Un tema de la punto. intuición. Si yo digo, yo estoy destinada a vivir en paz y tranquila, ¿qué siento? Siento como, no sé, una satisfacción, una tranquilidad. Si yo digo las palabras, yo estoy destinada a vivir miserable, de una vez ya se me aprieta el pecho. Entonces, ¿qué es más Totalmente. verdad? ¿Qué es más verdad? Nuestro cuerpo siempre va a rechazar la mentira. Por eso existe la kinesiology, no sé cómo decirlo en español, esa ciencia donde, por ejemplo, sacas el brazo, ¿verdad? Y usan los músculos. Dicen que cuando uno miente, los músculos se debilitan. Entonces, hay terapeutas que te hacen extender el brazo y ponerlo duro y te hacen preguntas y cuando mientes te pueden bajar el brazo. Se relaja, ¿verdad? Cuando uno miente, sucede algo fisiológico y también cuando te mientes a ti mismo. Entonces, cuando un pensamiento te da dolor, cuando un pensamiento te causa dolor, casi siempre es mentira. Casi siempre es mentira. Qué buen punto. Cuando un pensamiento te causa dolor, casi siempre es mentira. Casi siempre. Y existe el dolor limpio, ojo. Ven acá que te diagnostiquen a tu hijo con autismo, esos días son muy dolorosos. Pero los días después, cuando ya tú empiezas a hacerte esta película de que no se va a casar, no va a poder hablar, eso es un dolor más sucio. Eso es mentira, te duele, eso es Ese es el mentira. dolor de Tú no, mentira. ¿Cómo me gusta eso? El dolor de verdad, el dolor blanco y el dolor de mentira. Me gusta mucho. es como un dolor limpio, es un dolor limpio y un dolor sucio. El limpio es el puro. Se murió alguien, te dolió. Está bien, Lo sano que ¿ok? está el dolorido. Te divorciaste, te dolió. Te diagnosticaron a tu hijo, te dolió. Pero los pensamientos que vienen después son el dolor sucio. No es un dolor de mentira, es un dolor real, pero es sucio. Es decir, Claro. yo fui mala madre, tiene autismo por mi culpa, no hice lo suficiente, Tú. no tendré la plata para hacer el tratamiento. Esas cosas que la mente empieza a echarle ese dolor limpio, un montón de dolor sucio. Eso es lo que tenemos que saber la diferencia. Y, y yo siento que de verdad estamos destinados a vivir en paz, vivir felices, tranquilos, ¿verdad? Un día a la vez. Es la única manera de hacerlo. Un día a la vez. Un día a la vez. O una luna a la vez. Si no han visto el programa, ¿tú has visto el Una podcast? luna. Sí, sí, lo estuve viendo. No llegué a ver todo, pero Bueno, son me bastantes documenté, capítulos. me documenté de Raquel hace 10 días máximo. Y ya estamos acá porque soy un tipo de acción, yo justamente me considero así. Y dije, esta historia la tiene que conocer más gente. Y acá estamos aportando el granito de arena para que se conozca tu trabajo, la historia de Gracias. Raquel, y que a mí me toca muy de cerca. Lo que yo he llorado con el video de Raquel yéndose sola con las amigas no tiene nombre. O sea, no, 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 literalmente lo que he llorado yo, porque, pero no fue un dolor de mierda, se puede. Así es. Hay un Se camino, puede. yo tengo un mural acá en mi casa que dice, donde hay un sueño hay un camino. Claro. Y pasa por esto de algo que ahora sí ya no quiero abusar de tu tiempo, yo me quedaría horas hablando porque es interesantísimo todo lo que decís y todo lo que transmitís, no solamente de palabras, sino con tu historia. Eh, Esto de que es vivir acá y ahora y dejarle el resto a Dios. Me quedo con eso. Me quedo esto de
de Esa vivir en angustia no nos paz. pertenece, eso no nos pertenece. Uno hace lo que tiene el control de hacer y el resto lo tenemos que soltar porque nos roba el presente, nos roba. Y Nos no es roba el justo, presente. la vida está diseñada para que uno la disfrute, para que uno la viva, para que uno vea lo que tienes enfrente. Lo único que es real es lo que tienes enfrente. Todo lo demás es imaginado. Y si te da placer imaginarte que te ganaste la lotería, imagínatelo. ¿Qué me importa? Pero si te estás lastimando con esas películas mentales que no te están llevando a ningún lado más que a la depresión, entonces ponle pausa a la película, vive tu presente y lo que te preocupa de la película, trata de hacer algo respecto en el presente, lo que puedas. A veces se va a poder, a veces no. Y ese pronóstico que tanto nos asusta, yo lo liberé, Dios sabrá, pero yo tengo mis metas, mi águila tiene las metas, mi ratoncito va cada Va día por siendo un abajo. poquito más, ¿verdad? Pero siempre hay un cielo. Y a eso se lo dejo, al de arriba. eh, y bueno, yo les comparto al mundo a Raquel para que se intoxiquen de inclusión, se intoxiquen de amor. Cuando vean a tu hija o a otro niño con autismo y escuchen una voz similar a la de Raquel, o una cara similar a la de Raquel, o un movimiento del corporal similar a la de Raquel, y que sepan, ay, todos somos Raquel. Mira, esta Todos niña es somos como Raquel. Raquel, todos somos Raquel, esta niña es como Raquel, este niño es como Raquel. Y lo que va a inspirar es ternura, tu hija va a inspirar ternura antes que miedo. Y eso es lo que eso es lo que va a parar el bullying, eso es lo que va a parar la falta de desinformación. Vamos a enamorar al mundo de nuestros hijos para Qué que el buen mundo los hashtag, quiera. hay que instalarlo, ¿eh? Todos somos Raquel. ¿Existe ya? Yo creo que sí, porque no lo inventé yo. La gente No lo inventé. hay que buscarlo, todos somos Las Raquel. personas mismas fueron las que le pusieron ese hashtag a ella. Entonces, todos somos Raquel porque todos queremos pertenecer, porque todos somos diferentes, porque todos tenemos alguna esencia especial, porque todos brillamos de nuestra forma y todos tenemos una misión. Hoy en día que se habla tanto del universo, ¿no? A mí hay una definición de universo que me gusta, que es la unión de lo diverso, ¿no? Y eso es un lindo mensaje. Así que, Miriam, no tengo más que palabras de agradecimiento. Gracias, Gracias gracias a de ti. corazón por todo, por este tiempo, por tu trabajo, que es muy noble y en un mundo de redes sociales donde hay tanta porquería, como decías hace un rato, esto es lo que más tiene que haber. Intoxiquémonos de todo esto, que es lo que me parece que va a sacar este mundo adelante, una luna a la vez. Así que, Así Raquel, es. de todo corazón, mil gracias. Un beso. Gracias a todos. Saludos a todos. Gracias, Cuídate. gracias.